Hola, mi nombre es Ramírez Hernández Aida Alberto, del grupo 6 y M12. Soy estudiante de la carrera de computación en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 8 Narciso Bazos. Y hoy voy a presentarles dos temas, que son quarks y el modelo estándar, cromodinámica cuántica y la teoría electrodébil. La materia está formada por moléculas, a su vez las moléculas por átomos. El átomo, como sabemos, está formado por partículas como son el electrón, el protón y neutrón. También conocemos que el átomo tiene dos partes, las órbitas de energía de los electrones y el núcleo donde se encuentran los protones y neutrones. Si combinamos estos elementos de la forma correcta, podemos obtener toda la tabla periódica. Pero durante el transcurso del siglo XX se fueron descubriendo muchísimas más partículas como el muón, el neutrino, el fotón, el antielectrón, los piones, etc., conforme se avanzaba en los aceleradores de partículas alrededor del mundo. Pero nadie sabía qué hacían ahí esas partículas. Entonces, los científicos, para poder entender estos fenómenos, estudiaron a profundidad las partículas descubiertas y sus propiedades para poder clasificarlas. El modelo estándar es una teoría cuántica relativista con mayor precisión que recoge todos los trabajos científicos para poder explicar el comportamiento de las partículas fundamentales y las fuerzas que dominan o interaccionan entre ellas, simplificándolas a solo 4 fuerzas con la capacidad de explicar cualquier fenómeno. Las partículas están divididas en dos grupos, los fermiones y los bosones. Se logró clasificar así ya que se observaba algo que giraba en estas partículas y se le denominó spin. Este spin tenía valores en forma de fracciones o enteros. Por lo tanto, las partículas con spin fraccionario se llaman fermiones y los que tienen spin entero son bosones. En la actualidad se entiende las fuerzas fundamentales como el intercambio de partículas bosónicas. Los bosones son el fotón, gluón, bosones electrodébiles como W y Z o bosón de Higgs. Son las partículas que transmiten las fuerzas. Empezamos con la fuerza electromagnética y su partícula es el fotón, con alcance infinito que siente cualquier partícula con carga comprendida, así como una teoría cuántica de campos, mejor conocida como la electrodinámica de campos. La fuerza fuerte se establece para entender los procesos nucleares que la experimentan los quarks, pero a mayor escala se vuelve aún más efectivo. Los quarks. ¿Qué son los quarks? En el universo existen diferentes tipos de partículas, como ya habíamos hablado. Entre ellos están las partículas elementales, en las cuales entran los quarks, que son partículas subatómicas elementales, las más diminutas de la materia. Están dentro de la categoría de los fermiones y cuyas interacciones constituyen la materia de los núcleos de los protones y neutrones, así como otro tipo de partículas minúsculas llamadas hadrones. Hemos hablado antes de partículas elementales, pero ¿qué son? Los científicos han nombrado partículas elementales a aquellas que no tienen componentes más simples. Los quarks, los bosones de Gauge y los leptones son reconocidos como los únicos integrantes de este grupo. Cabe destacar que los quarks nunca se dan de forma aislada, sino que un quark siempre está junto a otro quark. Además, interactúan libremente con las 4 fuerzas físicas elementales, que son la fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética, fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil. Del mismo modo en que existe materia y antimateria, existen también quarks y antiquarks. Existen 6 tipos de quark, que veremos con más profundidad más adelante, con los que se pueden construir todos los mesones y bariones de la materia, o sea, más de 200 partículas subatómicas diferentes. Cuando tenemos una combinación de 3 quarks distintos, podemos crear bariones. Y cuando tenemos un par quark-antiquark, podemos formar mesones. La idea de la existencia de quarks surge gracias al estudio de los llamados nucleones, que son neutrones y protones habitantes del núcleo del átomo, pues este demostraba que su tamaño era muy superior al de los electrones y que ello podía suponer que estarían conformados a su vez por algo más pequeño, los quarks.
Los quarks fueron propuestos en 1964 por Murray Gell-Mann y George Sweet. Estos científicos observaron la necesidad de que los quarks existieran por la naturaleza de la interacción fuerte entre partículas del núcleo atómico. Muchas de sus propiedades eran inexplicables a menos que hubiera estructuras internas dentro de protones y neutrones. Así, se propuso la existencia de tres partículas más pequeñas, llamadas quarks. Posteriormente le cambiaron el nombre a quarks, aunque Zweig propuso inicialmente el nombre de haces, que tendrían una carga eléctrica de 1/3 y 2/3 de carga. El nombre quark fue tomado por Murray Gell-Mann del libro Finnegan's Wake de James Joyce en la frase "Three quarks for Mr. Mark". Pero este era solo una idea. La realidad nombrada por Gell-Mann era aún hipotética. Nadie había observado los quarks. Es más, el hecho de que su carga fuera fraccionaria había suscitado rechazos y escepticismo. En la primera versión del modelo había tres tipos de quarks: up, arriba; down, abajo; strange, extraño, cuyas cargas respectivas en función de la del protón son respectivamente 2/3 para up, menos 1/3 para down y menos 1/3 para strange. Los nombres up y down se refieren a las posiciones del isopin, uno de los números cuánticos utilizados para clasificar las partículas, y strange se refería a la extrañeza. Según la nueva teoría, el protón y el neutrón dejaban de ser considerados partículas elementales para pasar a ser vistos como formados por tres quarks: UUD, el protón, y UDD, el neutrón, algo que en verdad fue revolucionario. Pese a un cierto escepticismo, diversos laboratorios empezaron afanosamente la búsqueda de los quarks. Los resultados fueron una y otra vez negativos. Los primeros resultados experimentales en apoyo de la existencia real de los quarks se obtuvieron en 1969 en el acelerador lineal de Stanford SLAC. Se lanzaron electrones muy energéticos contra neutrones y protones. Se estudió la distribución de las direcciones en que aquellos eran dispersados tras la colisión. Los resultados correspondían a la dispersión producida por partículas de carga eléctrica fraccionaria que se movieran libremente en el interior del protón y del neutrón. Quedaba claro que el protón y neutrón no son elementales, sino compuestos, de acuerdo con la teoría de los quarks. Pero el experimento señaló que no eran 3, sino 6 las partículas que podían componer los protones y neutrones. Por este descubrimiento, Taylor, Kendall y Friedman ganaron en 1990 el Premio Nobel de Física. En 1969, Gell-Mann recibió el Premio Nobel por su trabajo en la clasificación de las partículas elementales. La constatación de que los quarks parecían moverse libremente en el interior de los hadrones aumentaba la perplejidad. Vista la dificultad de romper un hadrón en quarks aislados, parecía normal pensar que los quarks estarían profundamente ligados el uno al otro, y, no obstante, parecían coexistir casi libremente. Como los quarks tienen un spin de 1/2, deben satisfacer el principio de exclusión de Pauli, que impide que haya dos partículas idénticas en un mismo estado cuántico. Han y Nambu propusieron en 1965 que los quarks, además de distinguirse por su sabor, U, D y S, se distinguían también por otro atributo triple llamado color: rojo, azul o verde. Este atributo permitiría que tres quarks idénticos, salvo por el color, pudieran coexistir. Por otro lado, se advirtió que era precisamente este nuevo atributo el que actúa como carga de la interacción fuerte entre quarks. Cada tipo de quark tiene características específicas. La regla de clasificación de hadrones establece 6 tipos distintos de quark. Primero, up, símbolo U con spin de 1/2 y carga de más 2/3, con un número de barión de 1/3 y una masa entre 1,7 y 3,3 megaelectronvoltios. Este fue descubierto en 1964. Después tenemos al quark down, con un símbolo D, spin de 1/2
una carga de -1/3 y un número de barión de 1/3, con una masa entre 4,1 a 5,8 megaelectronvoltios. Este fue descubierto en 1968. El tercero es Char, con un símbolo C, spin de 1/2 y una carga de +2/3. El número de barión es 1/3 y tiene una masa de 1270 megaelectronvoltios. Este fue descubierto en 1971. El cuarto quark es Strange, con un símbolo S, un spin de 1/2 y una carga de -1/3, con un número de barión de 1/3 y una masa de 104 megaelectronvoltios. Fue descubierto en 1964. El quark top, con un símbolo T, un spin de 1/2, una carga de +2/3 y un número de barión de 1/3, posee una masa de 172 gigaelectronvoltios y fue descubierto en 1995. Por último, el quark bottom, con un símbolo P, un spin de 1/2, una carga de -1/3 y un número de barión de 1/3, con una masa de 4,19 gigaelectronvoltios, fue descubierto igual en 1995. Cuando la suma de sus cargas dan números enteros, estos forman hadrones. Cada uno de los 6 quarks puede tener 3 colores diferentes. Ese es el nombre que le pusieron los científicos a esta propiedad, responsable de la atracción nuclear fuerte mediante otra partícula más llamada gluón. Estos colores pueden ser azul, verde o rojo. Las variables S, C, B y T son muy inestables y después del Big Bang tardaron solo una fracción de segundo en desaparecer del universo, pero actualmente los físicos de partículas pueden recrearlos y estudiarlos. Las variedades U y D se distinguen entre ellas por su carga eléctrica, entre otras características. Los protones y neutrones están formados por 3 quarks que se combinan de manera que producen una carga entera. Básicamente, no podemos ver un quark aislado porque la fuerza de color no los deja ir, y la energía necesaria para separarlo produce pares quark-antiquark mucho antes de estar lo suficientemente separados para observarlos aisladamente. Otro tipo de partículas subatómicas son los fermiones, que son partículas fundamentales de la materia caracterizadas por tener un spin o momento angular semientero, 1/2, 3/2, etc. Existen solo 2 tipos de fermiones, los quarks y los leptones. Los leptones son dotados de un spin 1/2, ya sea positivo o negativo, y que no experimenta, a diferencia de los quarks, la interacción nuclear fuerte de la materia. Los bosones son partículas fundamentales de la materia caracterizadas por tener un spin entero, de 0, 1, 2, etc. Los mesones son bosones por lo que están hechos de quarks, de acuerdo al estado quark-antiquark, y los bariones son compuestos por 3 quarks. Sus ejemplos más conocidos son el neutrón y el protón. El modelo estándar recoge todo el conocimiento actual en física de partículas, incluye la teoría de interacción fuerte, cromodinámica cuántica o QCD y la teoría unificada de interacciones débil y electromagnética electrodébil.